Hace varias décadas, Dios arrojó a Satanás del cielo y lo confinó en la tierra. Conozca por qué Satanás y millones de demonios fueron arrojados y la única manera de derrotarlos. A continuación, en la llave de David con Gerald Flurry. Saludos a todos. En los últimos 10 o 15 años hemos visto cambios aterradores en Estados Unidos y en este mundo. Y si miran a su alrededor, casi nadie puede explicar lo que está pasando. Y realmente nadie puede explicar por qué está pasando. Pero si conocen la Biblia y conocen y entienden a Dios, pueden saber exactamente lo que está pasando y cuál es la solución para este terrible problema. Solo la Biblia les revelará ese misterio. Así que déjenme leerles un verso muy rápidamente. Apocalipsis 12, en verso 12, les da un marco de tiempo de todo esto. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Él sabe que tiene poco tiempo. Esa es la mejor noticia que podrían escuchar, porque está hablando del regreso de Jesucristo. Él sabe que está a punto de acabar para él y está a punto de terminar, pero va a haber mucho sufrimiento y podríamos eliminarlo si respondiéramos a Dios y a su mensaje de advertencia aquí en Apocalipsis 12, en verso 12. El Dios de este mundo está a punto de ser reemplazado, así que voy a mostrarles hoy cuándo fue Satanás arrojado a la tierra, y voy a mostrarles el día en que sucedió, y creo que verán que es una verdad muy emocionante y maravillosa. Millones de demonios, millones de ellos han sido arrojados a la tierra, y ahora están confinados en ella. Eso es lo sorprendente. Eso es lo que realmente más nos preocupa si entendemos esto. Pero en realidad hay una noticia extremadamente buena, debemos tenerla en cuenta. Satanás solo tiene poco tiempo y eso le hace estar más iracundo que nunca. Él sabe que está a punto de ser expulsado de su trono y que estará en el abismo para siempre. Y Jesucristo va a tomar el trono de la tierra y la gobernará para siempre, así como el universo. Noten estos versos y lo técnicamente precisos que son. Verso 7 de Apocalipsis 12. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Bueno, ¿qué les parece? Así que las cosas mejoran en el cielo, pero no en la tierra. En otras palabras, no prevalecieron, así que fueron arrojados a la tierra. Y verso 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus demonios, debería leerse, fueron arrojados con él. Así que es alucinante cuando se piensa en ello. ¿Qué es lo que realmente está pasando aquí? Este es el Dios de este mundo que está siendo arrojado a la tierra y confinado en ella. Y todos los demonios con él, millones y millones de ellos, están confinados en la tierra. ¿Creen que eso cambiaría las cosas y que sería la razón por la que están pasando todos estos terribles sucesos violentos? Sin duda, yo diría que sí. Muchos millones de demonios y combinen eso con Satanás, el diablo, y podrán ver que este príncipe de la potestad del aire está realmente haciendo su obra sucia y la gente ni siquiera lo entiende. La gente suele burlarse hasta del hecho de que hablamos de un diablo, pero Dios habla de él en toda la Biblia. Y pueden ver lo que estoy diciendo, no es algo invisible.
Es una profecía y se está cumpliendo ante nuestros ojos y eso lo convierte en un testimonio para todos nosotros. Y Dios nos hará responsables de lo que sabemos y de lo que no sabemos y de la actitud que tenemos. Cuando todo esto pasó, es realmente impactante. Así que déjenme volver a leer el verso 12 de Apocalipsis 12. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar. Ven, alégrense en los cielos, ha sido expulsado los cielos, y ellos se regocijan, pero en la tierra es ay, 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 todo tipo de problemas, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Se trata realmente de una alegría espectacular que tenemos, si la entendemos. Verso 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Ahora la mujer es, por supuesto, la propia iglesia de Dios. La mujer es un símbolo de las iglesias, buenas y malas, pero esta es la iglesia de Dios aquí. Y noten lo que dice, y me referiré a esto de lo que escribí antes. Esta profecía muestra que tan pronto como Satanás fue arrojado, lo primero que hizo fue atacar a la iglesia. Inmediatamente. ¿Qué significa eso? Lo hizo inmediatamente, fue arrojado y atacó a la iglesia. Él sabía lo vulnerables que eran, seguro. Ustedes lo saben. Después de todo, Él es el Dios de este mundo. El versículo 13 fecha específicamente esta profecía. Podemos señalar un momento específico cuando la verdadera iglesia de Dios fue atacada violentamente por el diablo en este tiempo del fin. Ahora déjenme leerles otro párrafo. Esto se relaciona directamente con la profecía de Segunda de Tesalonicenses 2. Satanás y sus demonios fueron arrojados a la tierra al mismo tiempo que quien, un hombre, lo detiene, fue quitado de en medio. Un hombre que la estaba reteniendo a esta sinagoga de Satanás en la iglesia, la estaba reteniendo por su autoridad. Pero entonces Dios lo removió, lo quitó del camino. Quería poner a prueba a su propia iglesia y ver qué clase de carácter tenían realmente. Y de inmediato invadieron la iglesia y comenzaron a echar por tierra la verdad. Inmediatamente hicieron eso. Y todo comenzó el 16 de enero de 1986. Si miran esto espiritualmente, y también debemos mirarlo así, aunque pueden ver mucho de ello físicamente también. Así que aquí tenemos al líder de Dios que ha estado frenando la sinagoga de Satanás o las obras malignas de algunas personas en la propia iglesia de Dios, pero Dios lo quitó del camino. Él quería probar a su propia gente, su propia iglesia, vio problemas desarrollándose y así estos secuaces del mal bajaron a la tierra y trajeron el peor sufrimiento que hayamos visto y está empeorando y se está volviendo mucho más peligroso con todas las bombas nucleares y las otras armas de destrucción masiva. Todo viniendo de esta influencia malévola de la que debemos ser conscientes. Pero esta es la situación. La era de la Odisea comenzó el 16 de enero de 1986. Esta iglesia, la Odiseana tibia. Ven, ellos tenían un verdadero problema. Tibios, no entusiasmados con la obra de Dios, y Dios los vomita de su boca. Pueden leer eso en Apocalipsis 3. Así que Dios sabía que este era el final de la era de Filadelfia que fue dirigida por Herbert W. Armstrong. Él murió y pueden ver todo esto física y espiritualmente. Satanás estaba dirigiendo la iglesia de Dios el 16 de enero, comenzando el 16 de enero cuando Herbert Armstrong murió. Comenzó en ese mismo momento a ser abierto en sus acciones malvadas. Déjenme decirles otra razón, si lo miran espiritualmente. 2 días después era el sábado. Este hombre que estaba tomando el poder y haciendo cosas muy malvadas en su mensaje cambió la misión misma
de la iglesia de Dios, llevar el evangelio a todo el mundo. Él la cambió. Y esto fue, repito, en el sábado. Y él estaba cambiando el corazón mismo de todo lo que sucedía en la iglesia de Dios. Ahora, él no comenzó eso solo ese sábado. Sabemos que él sabía el 16 de enero que haría eso, e incluso desde antes. Si lo vemos espiritualmente, se remonta hasta el 16 de enero si se mira espiritualmente y de alguna manera físicamente también. El 16 de enero fue el mismo día que Satanás fue lanzado a la tierra con millones y millones de demonios. Y Satanás no tiene bondad en él, no hay nada de verdad en él. Es un mentiroso desde el principio y un asesino. Y está dirigiendo todo esto que vemos ocurriendo en la tierra y empeorará a menos que atendamos a la advertencia de Dios. Gira en torno a Apocalipsis 12 en verso 12, pero no hay bondad en él. Pero espiritualmente, Satanás fue lanzado el 16 de enero, justo cuando murió el señor Armstrong. Este rebelde era el líder equivocado que debía elegir, pero repito, la gente puede engañarle porque son muy engañosos. Pero tan pronto como Herbert W. Armstrong murió, Satanás cambió la comisión de la obra desde ese mismo punto. Si se mira espiritualmente, no ocurrió apenas 2 días después. Lo tenía en su mente aún antes de que el señor Armstrong muriera, pero no podía hacerlo abiertamente o lo habrían despedido. Y por supuesto, quería tomar el mando. Ese era su plan. Esto nos muestra que Satanás fue arrojado el mismo día que el señor Armstrong murió, y eso es un cambio satánico. Un cambio satánico para este mundo. Ni siquiera podemos imaginar lo que pueden hacer a este mundo. Satanás tiene un poder impresionante. Y todos esos demonios tienen más poder del que tenemos los seres humanos, y no tenemos ninguna oportunidad contra ellos a menos que Dios intervenga por nosotros. Y Él no tiene ningún problema en deshacerse de ellos. Perdieron esa guerra en el cielo y perdieron todas sus guerras contra Dios, incluso en su iglesia, si es leal a Dios y a su verdad. Así que aquí vemos que cuando el señor Armstrong fue removido, ¿qué sucedió? Bueno, si miran Apocalipsis 3 en verso 9, Dios dice, hay una sinagoga de Satanás, en la propia iglesia de Dios, pero estaba haciendo todo en secreto. Permaneció allí y la mayoría de la gente no lo sabía, pero estaba allí y se convirtió en la era laodicea, tan pronto como el señor Armstrong murió. Vean, estas personas obtuvieron el control de la propia iglesia de Dios y Dios tenía una manera de lidiar con esto. Ese 18 de enero fue el sábado, pasó el jueves y luego el viernes y luego el sábado y solo fueron 2 días después de la muerte del señor Armstrong, solo un par de días después. Y entonces la comisión al apóstol de Dios, el señor Armstrong, fue cambiada de Mateo 24 en verso 14, el Evangelio siendo llevado al mundo, a Mateo 28 versos 18 al 20, si quieren buscarlo, pero todo esto se explica en el libro de mi hijo sobre levantando las ruinas, todo ello queda muy claro. Veamos 2 Tesalonicenses 2 en los versos 1 al 4. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, se trata de la segunda venida. Buenas noticias. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, es decir, la segunda venida de Cristo, sin que antes venga la apostasía. Va a venir antes de eso. Esta es una señal. Esta apostasía es una señal de que la venida de Cristo es muy pronto. Eso es lo que está diciendo. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Vaya, ese es un hombre malvado.
alguien que está haciendo mucho daño al pueblo de Dios y alejando a Dios de su iglesia, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora actúa como si fuera Dios. Abajo en los versos 10 y 15 Dios dice que si solo guardan estas instrucciones, dice doctrina, pero instrucciones sería mejor. Si tan solo guardan esa instrucción que tienen, no tendrán ningún problema con Satanás el diablo. Pero si abandonan eso, abandonan a Dios, sin duda estarán en problemas, serios problemas. Este hombre de pecado, la Moffat dice, esto, el día del Señor y el regreso de Cristo, no vendrá hasta que suceda la rebelión primero, con la revelación del inicuo. Este es un inicuo. Vean, y este es un ejemplo que todos los ministros pueden ver, y es una señal de la pronta segunda venida de Cristo. Pronto. También es un testimonio para todo el mundo, que puedan ver esto y ver lo que Dios está a punto de hacer. Y la gran tribulación y el día del Señor están en el horizonte. Una traducción y varios comentarios en realidad llaman a esto una gran apostasía. El 95% del pueblo de Dios apostató de él. Cuando Herbert Armstrong murió, comenzó ahí. Y ese es un tiempo triste en esta iglesia. El 95% del pueblo de Dios se va. A menudo se llama la gran rebelión. Él es llamado el hijo de perdición. Esa es la única etiqueta que tenía Judas Iscariote. Y ahora hay otro hombre que tiene el mismo problema. También es el hijo de perdición, lo que significa que, bueno, Judas Iscariote se rebeló y traicionó a Cristo mismo cuando estaba en la tierra y lo entregó a las autoridades para que lo golpearan salvajemente y lo crucificaran. Así que este hombre está traicionando al nivel de Judas Iscariote. Está traicionando al propio Cristo hoy. Cristo es la cabeza de la iglesia de Dios. Dios permite aquello por un tiempo, no mucho, pero es ciertamente una traición monstruosa. Versos 5 al 7. ¿Cómo pudo ocurrir esa traición? ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene? Del griego kateco, que significa refrena o retiene. Este apóstol de Dios está reteniendo todo esto, esta sinagoga de Satanás, debido a su autoridad y gobierno que Dios le ha dado. Y continúa diciendo que el hombre de pecado, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, refrena o retiene o contiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, hasta que este líder que Dios tiene sea quitado del camino para que Dios pueda probar a su pueblo y ver cuánto amaban su verdad. Cuánto amaban su verdad. Eso es algo que debemos entender. Realmente debemos entenderlo. Ven, pero una vez que el señor Armstrong murió, toda esta sinagoga de Satanás salió en una manifestación abierta de todo lo que estaban pensando y estaban siguiendo a Satanás el diablo y no a Dios. Así de mala era esa sinagoga de Satanás. Inicuo, el hijo de perdición, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder. Satanás tiene todo poder, un gran poder, más que los hombres, y señales y prodigios mentirosos. Señales y prodigios mentirosos. ¿No es asombroso? Ahora ha sido quitado de en medio y sucedió todo esto. Verso 8. Y entonces se manifestará el inicuo, a quien el Señor matará con el aliento de su boca, su verdad, y pondrá fin por la aparición de su venida. Eso es de la Biblia New American Standard. Verso 11. Y vemos que es la fuerza plena del engaño maligno. Dios dejó que todo sucediera y dejó que este hombre malvado lograra el control de la iglesia de Dios.
Y Dios, Él envió engaños. Él quería saber si ellos amaban la verdad y si se mantendrían firmes en ella y no la enterrarían, no la arrojarían a la suciedad, a la tierra. Pero hicieron todo lo contrario, ¿ven? Y el verso 10 dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, o debería decir, están pereciendo espiritualmente, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. Cuánto amamos la verdad de Dios, cuánto lucharemos por ella. Incluso si es necesario, moriremos por ella. Muchos hombres lo hicieron en el pasado, muchos de ellos. Ven, pero hoy solo hay un pequeño rebaño y Dios dice allí que si se aferran a estas instrucciones, verso 15, eso es lo que debería decir, si se aferran a ellas, pueden mantenerse fuertes y trabajarán muy duro para aferrarse a la verdad de Dios y nunca renunciar a ella. Dios dice que hay que trabajar duro y no dejar que nadie nos quite la corona. Si usamos el poder de Dios, no perderemos la corona de Dios. Solo quiero mencionar una cosa más en nuestro libro sobre enero 16, el Día de Milagros de Dios, y se lo enviaremos, pero voy a añadir a la lista de acontecimientos notables de ese día, y este 16 de enero va a añadir el día en que Satanás fue arrojado a la tierra. Y eso fue el mismo día en que murió Herbert W. Armstrong. Dios dejó que viniera el engaño y quiso saber si su propio pueblo tenía la fuerza para levantarse y realmente amaba la verdad de Dios. Deberíamos amarla más que nuestras vidas, mucho más, porque Dios en su Biblia esa es la verdad y la única verdad que hay. Juan habla de eso. Hasta la próxima semana. Soy Gerald Flurry. Adiós, amigos.